Yo quiero hablar sobre un tema importante para este siglo. Estamos en el siglo XXI. Estamos en la era de la posmodernidad. Y están pasando cosas que no pasaban antes. Este es un nuevo siglo, es una nueva cosmovisión, es un nuevo momento de la historia de la humanidad. Los jóvenes, los millennials, la generación Z, tienen que hacer caso a lo que voy a explicar en estos días. Para explicar la diferencia entre lo medieval, lo moderno y lo postmoderno. Es crucial para entender el mundo de hoy, que es un mundo de cambio, un mundo que nos lleva hacia una nueva definición de las cosas. Entonces, para poder actuar con sentido común, con sabiduría en este momento, hay que entender la diferencia entre lo medieval, la Edad Media, lo moderno, lo que vino después, y lo postmoderno que está naciendo en este momento. Yo voy a usar 9 criterios para estudiar la cultura. Cultura es el modo de ser de un pueblo o de una época. O sea, la gente que vive en una época o en una sociedad tiene ciertos prejuicios que le son comunes. O sea, se conforma una visión del mundo que la mayoría de la gente comparte. Y esa visión del mundo no es necesariamente la verdadera. Porque en la Edad Media, cuando se aplicaba la Inquisición contra los herejes o contra los científicos que contradecían los hechos generalmente admitidos, la mayoría de la gente apoyaba la Inquisición. O sea, el prejuicio de ese momento demandaba la Inquisición. Entonces hay que tener cuidado si no estamos cayendo en una nueva Inquisición. Tenemos que ver la historia globalmente. Entonces yo te invito hoy a diferenciar lo medieval, lo moderno de lo postmoderno. Voy a usar 3 criterios solamente. Voy a referirme a la cosmovisión, la manera de ver las cosas, a la utopía política que prevalece en la cultura, y al contrato social, o sea, a la manera como se organiza la sociedad. Veamos eso. Veamos primero la cosmovisión. Quiero sugerir, como es sabido, que la Edad Media se caracterizaba por el misticismo supersticioso. O sea, hablamos del oscurantismo de la Edad Media, que viene a ser sustituido por el racionalismo de la modernidad. O sea, en la modernidad, el pensamiento que se descubre es que el hombre es capaz de estudiar el mundo y buscar soluciones racionales. Eso enfrenta a la superstición. La Iglesia católica había caído en la superstición. Entonces, la Reforma Protestante enfrenta la superstición y Lutero apela a un racionalismo teísta, cristiano. El racionalismo no es lo mismo que ateísmo. El racionalismo nace con este pensador francés, Descartes, y Descartes es teísta, él es racionalista, y los racionalistas fueron todos teístas, creyentes, y así lo fue Lutero. Había también un racionalismo humanista, eso es conocido, pero simplemente para decir que lo que caracteriza la cosmovisión de la Edad Media es el racionalismo. Ahora, en la posmodernidad está entrando en vigencia lo esotérico, que es una forma de misticismo, de retorno a la Edad Media. Es importante que se vea ese punto.
El mundo de hoy es un mundo que está cayendo en el esoterismo. Ha habido una fobia a los cristianos, hay una guerra en este siglo contra la cosmovisión cristiana y lo que se fomenta es el esoterismo, formas de religiosidad pero no cristiana. Ese es el dilema del siglo XXI. Por un lado tenemos el misticismo medieval que fue sustituido por el racionalismo de la Edad Media, y ahora ese racionalismo está siendo sustituido por el esoterismo de la posmodernidad. Ese esoterismo usted lo puede ver en el cine. O sea, las películas más famosas de este momento son películas que apelan a lo esotérico. Ahí está, reviso. Películas que apelan a lo esotérico. Y las tendencias hoy día en las modas es a buscar religiones esotéricas, raras, que vienen de afuera. Yo me he metido en espacios intelectuales y cuando estoy ahí adentro veo que lo que se manejan en esos espacios son ideas que antes pensábamos que eran absurdas. O sea, en República Dominicana hay intelectuales convirtiéndose al vudú. En República Dominicana, intelectuales practicando el vudú o practicando otras cosas raras, esoterismo. O sea, el siglo que estamos viviendo hoy es un retorno a los brujos, como un libro de los años 60 lo describió muy bien. Entonces, es importante ver ese momento porque la cultura simplemente manipula nuestro cerebro y construye prejuicios que son comunes al siglo. Entonces, todos lo ven bien porque la mayoría va por ese camino. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Entonces, la mayoría de la gente en cualquier cultura sencillamente se deja arrastrar de la mayoría. Entonces, el primer punto que estoy señalando es de cosmovisión. Y estoy diciendo que la Edad Media se caracterizó por un misticismo supersticioso, que eso fue sustituido por un racionalismo protestante o humanista, pero racionalismo, y que ahora estamos cayendo en un esoterismo. Hay que tomar en cuenta que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica han tenido cambios. Un cambio importante del catolicismo ha sido un cambio para bien. Ese cambio fue el Concilio Vaticano II, que cambió la fisonomía de la iglesia. Tenemos una nueva iglesia católica hoy día que no es supersticiosa. O sea, el catolicismo de hoy no se caracteriza por lo supersticioso. Predominan todavía sectores rurales manejando superstición, pero el catolicismo de hoy, el papa de hoy, no es un papa supersticioso. Por eso eliminó el purgatorio y muchas otras tradiciones antiguas. Por el contrario, el evangelicalismo ha ido cayendo en la superstición. Perdónenme, hermano, pero eso de guerra espiritual nos ha metido en la franca superstición. Y en lugar de combatir los pecados sociales, estamos atajando demonios. Hemos caído en la superstición en muchísimas cosas que hacemos. Hacemos despojos. Bueno, de todas maneras, quiero decir que es una señal de este siglo posmodernista. Es la posmodernidad el escenario que ha fabricado todo ese retorno a los brujos que caracteriza este siglo. Otra diferencia entre lo medieval, lo moderno y lo posmoderno es la utopía política de cada cultura.
Bueno, la utopía en la Edad Media es la monarquía, que significa un totalitarismo. L'état c'est moi, yo soy el Estado, dijo Felipe, qué sé yo cuánto. O sea, ahí no hay derechos ciudadanos, sino lo que hay es un emperador, ley, batuta y constitución. Eso es lo normal, y todo el mundo lo entendía como normal en la Edad Media. Pero en la Edad Moderna se construye la república. Se construye la república con relevo en los puestos, con poderes limitados, con elecciones libres, participación. O sea, la república es una utopía política diferente a la monarquía. En la posmodernidad no se ha definido todavía un sistema, pero a mí me preocupa las actitudes intolerantes que manifiestan algunas fuerzas políticas, actitudes de intolerancia. Yo me sorprendo, por ejemplo, que en algunos estados de Estados Unidos se prohíba la terapia de una persona con atracción por su mismo sexo. Que se prohíba, que se penalice. Que se penalice. Si un profesional ofrece servicios psicológicos para una persona con atracción por su mismo sexo, hay estados de Estados Unidos que penalizan a ese profesional. O sea, es un totalitarismo. Y en Estados Unidos no te dejan en libertad para tú criar a tus hijos, sino que desde la escuela primaria te están metiendo todas las ideas de la posfamilia de manera totalitaria. Y el que se enfrenta a eso recibe todo el peso de la ley en su contra. O sea, yo siento que estamos caminando hacia un totalitarismo, que el mundo está cambiando de las ideas democráticas de la modernidad. Estamos teniendo señales de totalitarismo en la gran democracia de la modernidad que son los Estados Unidos. De modo entonces que bajo la Edad Media la utopía política es la monarquía, pero bajo la Edad Moderna es la república, y en la posmodernidad no se ha definido un esquema, pero hay señales de intolerancia, que se está imponiendo algo como verdad, y todo el que se opone recibe el peso de la ley. En tercer lugar, finalmente, yo quiero sugerir que hay tres formas de contrato social en estas tres culturas. La Edad Media, el contrato social era un contrato de privilegios, porque había nobles y plebeyos. Y el colonizador trajo a la isla ese esquema de nobles y plebeyos. Una cosa que mucha gente no sabe es que la ley no se aplicaba igual a los nobles y a los plebeyos. Si un noble mataba, podía pasar sin castigo, porque era de la nobleza. Pero cuando un plebeyo mataba, lo mataban. Esas eran las reglas, habían privilegios. Y el gobierno pertenecía a la nobleza, que se heredaba, y se suponía que tenían una sangre azul. O sea, el contrato social era de privilegios para esta nobleza. Nosotros todavía mantenemos en la cultura latinoamericana
mucho de ese esquema cuando hablamos de los grandes y de los chiquitos. O sea, los militares en República Dominicana y las Fuerzas Armadas mantienen ese esquema del grande y el chiquito. Cuando tú vas por la carretera, si tú eres un grande, es decir, que tienes un carro que se ve que tú eres grande y tú vistes de manera que se ve que tú eres de los grandes y tú eres abogado, médico, ingeniero, tú tienes un trato diferente de la policía. Es que todavía pervive ese esquema de nobles y plebeyos que trajo el colonizador español. Sin embargo, la era moderna habla de derechos humanos universales. Que no hay sangre azul, que nada nos diferencia al momento de hablar de derechos. Eso es una conquista de la modernidad. Y así, bajo esos principios, se hizo la Revolución Francesa y la Revolución Americana y otros cambios que ha habido en el siglo XVIII y XIX. Finalmente, bajo la posmodernidad, no se ha definido todo el esquema del contrato social, pero estamos volviendo a caer en privilegios y algunas situaciones peligrosas que implican que estamos retornando a los privilegios. Es sorprendente, por ejemplo, lo que sucede con la posición de la mujer, que en el pasado no era sujeto de derechos. La mujer no tenía derecho al voto, no tenía derecho a ir a la universidad. Entonces viene un movimiento para reclamar el sufragismo, igualdad ante la ley de la mujer, equidad, correctamente esa lucha. Pero miren, en los últimos años, en la posmodernidad, estamos pasando subrepticiamente, sin darnos cuenta, de la equidad a los privilegios hacia la mujer. Les voy a poner algunos ejemplos claros. Un ejemplo es que en nuestro país se está reclamando el 50% de las posiciones electivas para la mujer, porque ellas son el 50%. Pero denle a los obreros el 85%. Denle a los obreros que representan el 85%. Reservemos eso para los obreros en la votación, o para los ateos, que son el 5%, démosle su 5% a los ateos, o para los evangélicos, que son el 20 y tanto por ciento. No, es que no se hace así, es que las votaciones son para el que corra mejor, para el que gane la contienda. Lo que tenemos que reclamar es que todos puedan participar, que todos tengan la oportunidad de competir, pero el puesto es para el que gane la contienda, sea obrero o sea un empresario, sea hombre o sea mujer, sea ateo o sea creyente. De modo que reservar para la mujer un 50% es un privilegio. Es un privilegio que contradice la equidad y contradice la democracia. Es una tendencia de este siglo. Y es también una tendencia de este siglo cuando nosotros le reconocemos a la mujer el derecho a decidir. O sea, lo que ella tiene en su vientre no tiene derecho. Solo la mujer tiene derecho a decidir. Eso es privilegio. O sea, ese ser humano que se está desarrollando en el vientre de la mujer tiene que ser un sujeto de algún derecho. Mire, y no entro en la discusión filosófica de si ya es un ser humano o no lo es. Eso lo podemos hablar en otro momento. Pero es un ser humano en desarrollo. Eso no está sujeto a duda. Y como ser humano en desarrollo, merece respeto.
Entonces no se le puede dar a la mujer un derecho absoluto de que ella decida si va o no va. Mucho menos como se ha legislado en Nueva York, que hasta el último día antes del parto la mujer tiene derecho a decidir. No, eso es privilegio. O sea, llamo la atención que en la posmodernidad estamos pasando de la equidad a los privilegios como los hubo en la Edad Media. En resumen, estoy diciendo que por lo menos el mundo occidental ha pasado por 3 momentos culturalmente importantes: la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Postmoderna, que están naciendo ahora delante de nosotros, y que son diferentes en cuanto a la cosmovisión, son diferentes en cuanto a la utopía política que predomina, y son diferentes en cuanto al contrato social. Otro día sigo con la segunda parte de este tema.